¿Qué tal? ¿Cómo están, estudiantes? Vamos a empezar con nuestra sesión correspondiente a TIQ. La temperatura y el calor, ¿no? Permítanme compartir los contenidos. Muy bien. Vamos a arrancar realmente la termodinámica y para ello se requiere describir adecuadamente la temperatura y calor, en cuanto a que la termodinámica estudia las relaciones entre el calor y otras formas de energía amparados en las famosas leyes de la termodinámica, ¿no? Ley cero, primera, segunda y tercera leyes, las cuales tienen que ver con el muy famoso equilibrio térmico, la conservación de la energía, cómo el calor se transfiere, cómo el calor se moviliza cuando dos cuerpos se ponen en contacto térmico, la segunda ley, ¿no? Y la tercera ley, la imposibilidad de alcanzar el famoso cero Kelvin, ¿no? Vamos a empezar con ese desarrollo por la base, por el cimiento, esto es, hablando de temperatura y calor. ¿De acuerdo? Bien, son dos cantidades extremadamente vinculadas, son dos cantidades extremadamente asociadas, pero son diferentes, ¿no? Vamos a ver cómo la temperatura está asociada a indicadores en dos versiones, en la versión de la ley cero, esto es equilibrio térmico, y en la versión que provee la teoría cinética molecular, ¿no? Hay indicador de el movimiento de las partículas que constituyen un sistema físico, un sistema termodinámico, ¿no? Mientras que el calor es una forma muy, pero muy especial de energía, como enseguida veremos. Muy bien, empecemos con la temperatura. La temperatura es un indicador que puede verse de dos maneras. La versión de la ley cero, la versión altamente fenomenológica, ¿sí? En cuanto a la función de esta ley cero, ¿no? Es importante porque es en ese estado, en esa situación, en esas condiciones en las cuales se puede medir la temperatura, ¿no? Ustedes recordarán que cuando éramos pequeños o incluso de mayores, cuando notábamos que estamos calenturados, ¿no? Automáticamente nos medimos la temperatura, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? Lo hacíamos, lo hacemos, colocando el termómetro, ¿no? Digamos que debajo de la lengua, ¿no? Pero la parte aquí interesante es ese famoso tiempo de espera, ¿no? Ahí esperamos 5 minutos, la clásica, ¿no? Transcurridos los cuales, ¿no? La mamá, ¿no? El encargado, de repente la enfermera, ¿no? Te
retiraba el termómetro, esa especie de tubito, ¿no? Clásico, y leía la temperatura, ¿no? Y decía, haya 37 rayas, 38 ya, dependiendo del caso, nos daba información acerca de nuestra temperatura, pero basado en el equilibrio térmico, donde uno pone en juego esta idea de equilibrio térmico. Allá nuestro cuerpo, el termómetro, este dispositivo pequeño, una masa pequeña comparada con nuestro cuerpo. Así que cuando se pone en contacto térmico, acá se ponen en juego todas las leyes casi, ¿no? Hay una transferencia de calor, ¿no? Como el sensor, el termómetro es de una masa pequeña comparada a la nuestra, allá va a extraer poco calor, va a requerir poco calor, hasta que alcancen el equilibrio térmico, ¿no? Le dirá básicamente nuestra temperatura, ¿no? Y listo, ¿no? Solamente ahí se mide y es lo que nos informa aquel que nos está tomando la temperatura, ¿no? Ah, usted, Carlitos, tiene que seguir estas indicaciones dependiendo del valor de la temperatura. Recuerden que ya 36, 37 grados promedio, ¿no? Un poco más, ya estamos calenturados, más puede ser grave, ¿no? 38, 39 ya puede ser una cuestión delicada y 40 casi ni la cuentas, ¿no? Y esto es posible gracias al equilibrio térmico, gracias a que se mide en esas condiciones. Como, como tú sabrás, la ley cero, porque es parte del conocimiento previo, ¿no? La ley cero, el equilibrio térmico, se establece en cuanto a que dos cuerpos se ponen en contacto térmico, dos cuerpos a diferente temperatura, se ponen en contacto térmico y el sistema como tal alcanza la temperatura de equilibrio, ¿no? Y es esa la que registra el termómetro, la que nosotros recibimos con información, ¿no? Allá basada en el equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Este equilibrio suele presentarse en base a tres cuerpos, ¿no? Ahí es el cuerpo A está en equilibrio térmico con el cuerpo C, ¿no? El cuerpo B está en equilibrio térmico con el cuerpo C. Entonces A y B deberán estar en equilibrio térmico, ¿no? Hay la famosa formulación de este equilibrio usando tres cuerpos. Pero básicamente es eso. Yo tengo dos cuerpos que están en teoría a diferente temperatura, los pongo en contacto térmico, el calor va a transferirse y eso ya corresponde a la segunda ley, ¿no? Hasta que el sistema alcanza una temperatura donde cesa esa transmisión de calor, esa transferencia de calor, y hablamos de la temperatura de equilibrio térmico. Es la que se mide, es la que es posible que sea medida en esas condiciones. Bien, el segundo indicador que uno puede establecer para efectos de hablar de la temperatura como indicador es en cuanto al movimiento de las partículas, ¿no? Una cuestión que es bastante evidente, bastante fenomenológica también, cuando uno va al experimento, este famoso experimento o esta cuestión cotidiana, ¿no? De agarrar un volumen de agua en una olla y ponerlo al fuego, ¿no? A la candela, como decimos nosotros, ¿no? Allá, a la hornilla, ¿no? Y es bastante visible, bastante obvio, que a medida que va entregándose calor al sistema, en este caso el volumen de agua, ¿no? Este empieza a moverse, ¿no? Esta agua empieza a moverse, a agitarse, ¿no?
Y mientras más tiempo ocurre, mientras más calor se le entrega al sistema, este movimiento es mayor. Si uno coge su termómetro y mide la temperatura, uno encuentra una asociación, ¿no? A medida que más tiempo está en el fuego, a medida que se observa mayor movimiento, la temperatura aumenta. ¿Y qué nos dice la teoría cinética molecular al respecto? A esta teoría dice que la energía cinética media por grado de libertad, eh, la vemos en esta ecuación, en este gráfico, ¿no? Energía cinética media por grado de libertad, ¿no? El grado de libertad puede leerse como forma de movimiento, y esto va a depender del tipo de molécula que uno tenga, ¿no? O cómo modela a la molécula que constituye al sistema, ¿no? Supongamos que estemos en el caso de una modelación, ¿no? Monoatómica. Allá se comportará como una partícula, ¿de acuerdo? Una partícula, y tendrá tres formas de moverse como partícula, ¿no? En el eje X, en el eje de las Y y en el eje de las Z, ¿no? Allá tendrá 3 grados de libertad, ¿de acuerdo? Y si fuese otro tipo de molécula, podría modelarse como una molécula diatómica, ¿no? Ah, y como tal, podría imaginarse como una especie de mancuerda, ¿no? Una especie de una pesita pequeña, con una varita, ¿no? Como eje, los átomos como pelotitas, ¿no? Entonces ya aumentan los tipos de formas de movimiento que podría tener, ¿no? Bien, energía cinética media por grado de libertad por forma de movimiento, un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. No, esta expresión que nos provee la teoría cinética molecular es interesante, puesto que muestra claramente el vínculo entre el movimiento de las partículas y su relación directa con la temperatura absoluta. La constante de Boltzmann, ¿no? 1,38 por 10 a la menos 23 Joule Kelvin, T, temperatura absoluta, ¿de acuerdo? Muestra claramente este hecho, ¿de acuerdo? La temperatura como indicador del movimiento de las moléculas, de las partículas que forman parte del sistema, ¿no? Dependiendo de cómo se modela la partícula, aparecerán estos grados de libertad. Como se dijo, las monos se suelen modelar como partículas puntuales, ¿no? Partículas. Tendrán nu, acá se usa nu para representar el grado de libertad, el número de grados de libertad. Y si se modela como una diatómica, ¿no? Podría presentarse como una mancuerda, como ya se dijo, y tendría 6 grados de libertad, ¿de acuerdo? Pero de estos 6 se suele asumir 5, ¿no? Un grado es muy energético comparado con los otros 5 y se suele dejar de lado, ¿de acuerdo? Mm, una molécula diatómica modelada como una mancuerda tendría 3 grados en cuanto a su centro de masa, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Como si fuese una partícula, ¿no? Y como tal, como una especie de, ¿no? Una pesita pequeña, ¿no?
la vara y dos bolas que representan a los átomos, tendría tres formas de rotaciones más, ¿no? Pero una de esas se deja de lado puesto que es muy energética frente a las otras. Así que se suele asumir en términos prácticos a este nivel μ igual a 5 para el caso de las D, ¿no? Las moléculas monoatómicas son pues, las moléculas compuestas de un solo átomo, ¿no? Monoatómicas, gases nobles, por ejemplo. O metales, átomos metálicos a alta temperatura, también se suelen modelar de esa forma, con bastante éxito en cuanto a la medición experimental. Y las diatómicas son aquellas moléculas que constan de dos átomos, ¿no? CO, por ejemplo, ¿no? ¿No? Bien, nosotros tendremos como principal sistema termodinámico a los gases ideales, ¿de acuerdo? Ese será nuestro sistema termodinámico de estudio, donde se van a ver, ¿no? Las relaciones entre el calor, trabajo y otras formas de energía, conjuntamente con las famosas leyes de la termodinámica, ¿no? Muy bien. La temperatura se mide con termómetros, ¿no? Y como ya mencioné, el clásico tubito, ¿no? Que todos conocemos, que es el más clásico, ¿no? Usa la dilatación del líquido que contiene, que al comienzo era mercurio y luego cambió, ¿no? Por la toxicidad de este metal. Pero este termómetro, bastante clásico, insisto, sufrió una cuestión anecdótica en la época de pandemia, ¿no? En la época de pandemia, a finales del 2020, no había termómetros de bulbo, como se suele llamar, ¿no? No había, esos tubitos no habían. Por más que se buscaba en el mercado, no había este tipo de termómetro. Y en gran parte era porque ya no le importaban en cuanto a que su uso obligaba a acercamiento entre las personas. Y como sabemos, por aquellos tiempos se tenía esa precaución de no estar muy cerca uno de otro, ¿no? El alejamiento físico, ¿no? En gran medida. Desaparecieron y se impusieron los termómetros por contacto electrónicos o los que trascendieron al final de cuentas, los que usan radiación, ¿no? Y en esa coyuntura las personas se enteraban, muchos solo pensaban en el termómetro de tubito, ¿no? Se empezaron a enterar de que habían diversas formas de medir la temperatura, diversos termómetros, ¿no? No solamente aquel clásico de tubito que usa la expansión por calor, ¿no? Sino que se podía hacer por contacto, expansión metálica, por termocuplas, por radiación, ¿no? Y en cierto modo el asunto empezó a ser interesante en el contexto de que allá no solamente con el tubito puedo medir, ¿no? Sin embargo, insisto, fue una cuestión bastante extraña que esos famosos termómetros de tubito desaparecieron del mercado, ¿no? Bueno, tú recordarás que se impusieron, por las razones ya explicadas, se impusieron los termómetros con radiación, ¿no? Con infrarrojo, ¿no? Bien, y estos instrumentos pueden medir la temperatura en dos tipos de escalas, escalas absolutas, Kelvin, ¿no? O escalas relativas, centígrada o Fahrenheit. En el contexto del uso de la ciencia, la escala
que se emplea en la escala absoluta Kelvin, las escalas termométricas, ¿no? ¿Y cómo se calibra el instrumento, el termómetro, cuando se mide en Kelvin? Se procede a una calibración que podría usar un gas a volumen constante, como estás por ahí leyendo, un bulbo, ¿no? De gas, un gas de comportamiento muy parecido al gas ideal, y se tabula temperatura y presión, ¿de acuerdo? Se hace esa tabulación. Se recoge la data de este proceso que corresponde a la línea continua y, asumiendo comportamiento lineal, se extrapola, ¿no? Hasta cortar al eje de temperaturas, ¿no? Temperatura, presión, ¿no? Esta prolongación, esta extrapolación en cuanto a buscar el cruce o el corte con el eje de temperaturas se basa en el hecho de que supuestamente a la consideración del famoso cero Kelvin, el sistema, el gas, deberá de reportar presión cero. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa dice el famoso cero Kelvin? Que las moléculas o constituyentes del sistema dejan de moverse. Una cuestión interesante, pero uno debe de entender que es extremadamente teórica, ¿no? Porque no se podría imaginar un sistema que esté estático, ¿no? Compuesto de, al final de cuentas, moléculas, átomos, ¿no? Una cuestión bastante exigida en cuanto a modelación, pero como modelo es entendible, ¿no? En cuanto a que supuestamente una escala absoluta, bajo ese comportamiento general, el cero Kelvin tendría que establecerse de esa manera, ¿no? Pero debe de entenderse que es una concepción fundamentalmente teórica. Es como cuando tú estás en el capítulo 3 y revisas los contenidos de trabajo y energía, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Y tú no asumes o no se asume para la conservación de la energía mecánica, no se asume que no hay fricción. ¿Y es posible eliminar la fricción? No, pero como concepto es válido, ¿no? Si yo quiero que la energía mecánica se conserve, yo tengo que anular la fricción. Ya, eso es una cuestión también igualmente exigida, ¿no? Pero uno lo asume en el contexto de la conservación de la energía mecánica. Yo puedo aproximar un sistema a que su interacción por fricción sea tan pequeña, controlando esa fuerza, la desprecio realmente, ¿no? La dejo de lado, más no puedo decir que no hay. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se supone que este punto de corte marca la temperatura en Celsius, que equivale al cero Kelvin, ¿ya? Por lo tanto, se establece una correlación entre la lectura de temperaturas en estas dos escalas. Escalas Kelvin, escala Celsius. La lectura de temperatura en escala Celsius o centígrada será igual a su correspondiente lectura en escala Kelvin menos 273,15, ¿no? Eso es lo que reporta el experimento, reporta la calibración. Nosotros vamos a dejar de lado la parte decimal, ¿de acuerdo?
esta parte centesimal que aquí aparece, vamos a dejarla de lado. Nosotros vamos a asumir siempre la misma ecuación, pero solo con la parte entera, menos 273. ¿Ya? Este resultado, basado en este proceso de calibración, también nos brinda un resultado a consecuencia de este resultado, que es interesante, ¿ya? Y que luego lo usaremos. Allá los deltas de temperatura en estos dos modos, en estas dos escalas. Escala relativa a Celsius, centígrado, en esta escala absoluta Kelvin, ¿m? Son iguales. Delta de T en C va a ser equivalente a delta de T en Kelvin. Por ejemplo, en un sistema determinado que se está estudiando, uno observa una variación de temperaturas en Celsius de 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? Allá, delta de T es 100 Celsius. Entonces automáticamente sabemos que si se hace la medición en Kelvin, se va a observar el mismo delta, a 100 Kelvin. ¿De acuerdo? Los deltas, los cambios o las variaciones en estas escalas, Celsius y Kelvin, son iguales, ¿no? Ahora, también en el mundo anglosajón se sigue usando la escala Fahrenheit, motivo por el cual vamos a presentar su clásica correlación, ¿no? Estas escalas están correlacionadas por esta expresión. La lectura de temperaturas en la escala Fahrenheit será igual a 1,8 veces su lectura en Celsius más 32. ¿De acuerdo? Em, ¿Por qué no se usan las escalas relativas? Las escalas relativas no se usan porque al ser relativas, a estar en función de una sustancia determinada, muy particular, pierden el carácter de generalidad. ¿De acuerdo? No se usan por esa razón. Como sabemos, la escala Fahrenheit usa la salmuera para su calibración, agua con hielo, ¿no? O sea, agua, sal y hielo, ¿no? Y la escala Celsius usa agua para su calibración. ¿De acuerdo? Son escalas relativas. Y esta expresión, este resultado de la, ¿no?, calibración, de la correlación entre estas escalas, nos permite decir que obviamente no se entenderá lo mismo cuando se establezcan sus deltas, ¿no? El delta en Fahrenheit será, ¿no?, mayor que el delta en Celsius, ¿no? Se ve clarito de la expresión. Delta de T en Fahrenheit será igual a 1,8 veces delta de T en Celsius, ¿ya? Lo citamos en correlación a lo anterior para marcar esa diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Presentamos las tres escalas mencionadas, la escala relativa Celsius, la escala relativa Fahrenheit y la escala absoluta Kelvin, para que uno pueda comparar, para que uno pueda establecer un problema. Esto de no controlar, no se puede. No, sí, no se puede. Es muy complicado. Bueno, para que uno pueda comparar, ¿no? En alusión a lo que hicimos en la parte de ondas, ¿te acuerdas? Ondas sonoras, ¿no? Presentamos un diagrama en donde solo servía en términos cualitativos, ¿no?, comparar las tres formas de clasificar o referirse a las ondas sonoras, ¿te acuerdas? Había la forma basada en la frecuencia, ¿no? La forma basada en la intensidad y
la forma que se usa actualmente usando decibelios, ¿no? El nivel de intensidad, ¿te acuerdas? Pero era fundamentalmente cualitativa para poder, ¿no? Tener una noción de cómo son las tres franjas en cuanto a esos tres formatos, esas tres formas de clasificación que se dijo, ¿no? Ten cuidado que este diagrama no es nada cuantitativo, ¿no? Y no lo era porque la escala que estaba en los decibelios, ¿no? La clasificación por decibelios era una clasificación logarítmica, ¿no? Que como tú sabrás ya pues deja fuera de sitio, deja mal parada a esa gráfica, pero en un contexto fundamentalmente eh, comparación cualitativa, sí, ¿no? Sí, sí, es interesante para efectos de hablar del umbral inferior, superior y los valores numéricos que caracterizan en cada una de ellas a esa forma de clasificación, ¿no? Acá pasa algo igual, ¿no? Vas a poder comparar en gran medida, ¿no? ¿Qué pasa con los ceros en una, en otra? ¿Qué pasa con los deltas, ¿no? Cómo se correlacionan con los detalles relativos en escalas relativas y lo ya mencionado en cuanto a la escala absoluta, Kelvin, ¿no? Muy bien, ahora veamos al calor, ¿no? Como ya sabemos, el calor es una forma de energía, ¿no? Estas dos cantidades están estrechamente relacionadas, ¿no? Pero son diferentes, ¿no? Son diferentes. La temperatura, como ya dijimos, es un indicador que se puede visualizar de dos maneras. El calor es una forma de energía, ¿de acuerdo? Pero es una forma de energía muy, pero muy especial, extremadamente especial, ¿no? ¿Cómo, cómo la visualizamos? ¿Cómo la vemos? Recuerda que tú ya te has aproximado a esta forma de energía, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando vistes, ¿te acuerdas de la EP? Cuando viste con tu grupo, ¿no? Esa praxis, esa aplicación de la metodología activa llamada ABP, ¿te acuerdas? Aprendizaje basado en problemas. Allá se aplicó al capítulo 3. Allá se puso en evidencia en cuanto a los aprendizajes de los contenidos del capítulo 3. ¿Te acuerdas? Era tu responsabilidad adquirir, ¿no? Apoderarse de esos contenidos, ¿no? Y defines el trabajo, la energía, las relaciones que hay, ¿no? La segunda relación o teorema, ¿no? El trabajo de las fuerzas no conservativas, en el caso más clásico, la disipativa fuerza de fricción, ¿no? Es igual a cómo cambia la energía mecánica. Allá el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Por qué el trabajo de la fuerza de fricción no conserva la energía mecánica? No la conserva porque lo está casi diciendo la expresión. Allá transforma la energía mecánica en una forma no mecánica. Y el caso más frecuente es energía térmica, calor, ¿no? ¿Te acuerdas de las manitos? Acá hay acción de la fuerza de fricción, ¿no? Y uno percibe el calor, ¿no es cierto? Allá, tu primer acercamiento a esta forma muy especial de energía era vía capítulo 3 en cuanto a la actividad ABP, ¿no? Allá la fuerza de fricción
me está transformando energía mecánica, entiéndase energía cinética o energía potencial, en calor. ¿De acuerdo? Podría ser también energía de transformación, ¿no? Transformación inelástica, ¿no? Pero no es el caso, no estamos en esos casos. Allá. Capítulo 3, capítulo 10, ¿no? Hay todo un proceso de maduración, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos que el calor es una forma muy, pero muy especial de energía? ¿Por qué? Porque tiene tres características que le dan esa jerarquía de ser muy, pero muy especial. ¿De acuerdo? Depende de los deltas de T, tiene orientación y es muy complejo, muy, pero muy complejo su control, su manipulación. ¿De acuerdo? En ese sentido es como la fuerza de fricción, tal cual, ¿no? De donde proviene, ¿no? ¿De acuerdo? Y apelamos a la segunda ley para describir en gran medida lo que se ha dicho, ¿de acuerdo? Ya, la segunda ley, ¿no? La segunda ley de la termodinámica. La primera ley es muy sencilla, ¿no? Es una cuestión también muy fenomenológica que uno espera su cumplimiento en cuanto a la conservación de la energía. La primera ley, como luego haremos referencia, establece la conservación de la energía en términos termodinámicos. La segunda ley, ¿qué cosa expresa? La segunda ley nos describe el flujo natural del calor cuando dos cuerpos que están a diferente temperatura se ponen en contacto térmico. ¿Ya? Como lo que estás viendo en la figurita de abajo, ¿no? Vamos a ampliar un poquitín, ¿no? Estos dos cuerpos, cuerpo uno, cuerpo 2, están a diferentes temperaturas, ¿no? La temperatura de uno, T1, es mayor que la de 2, T2, ¿ya? Y se ponen en contacto térmico, ¿de acuerdo? ¿Qué se ha de observar? A, que fluye el calor. Y el calor fluye del cuerpo que está a mayor temperatura hacia aquel que está a menor temperatura. Esa es la segunda ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y este proceso, como ya hemos mencionado, evoluciona hasta que el sistema, puesto que ahora es un sistema, no T1, T2, puesto que están conectados, no están en contacto térmico, alcanza el equilibrio térmico. Se observa el flujo de calor en estas condiciones hasta que el sistema alcanza la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Esa es la segunda ley. ¿De acuerdo? Recuerda que tiene la misma connotación que la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Si sobre un cuerpo actuara una fuerza resultante diferente de cero, el cuerpo acelerará en forma paralela a dicha fuerza. Eso dice la segunda ley. ¿De acuerdo? Ya cuando Newton pasa a todo el desarrollo de encontrar la correlación, ¿te acuerdas? Se mete en un gran problema, ¿no? Encuentra la cantidad que vincula a estas dos cantidades vectoriales, la fuerza resultante y la aceleración, ¿te acuerdas? La masa, y se mete en un gran problema, puesto que no la entiende completamente, ¿no? No puede completar su entendimiento. Y recuerda que para que ello ocurra,
tuvieron que pasar más de 200 y pico años, ¿no? ¿No? Porque recuerda que cuando hablamos de Newton, hablamos de 1687 y el entendimiento de recuerda que era el asunto de la masa inercial y la masa gravitacional, ¿no? El entendimiento de por qué son equivalentes, iguales y tienen significado antagónico, ocurrió cuando ocurrió probablemente en 1916 con el gran Albert Einstein, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto? Más o menos 230 años, ¿no? ¿No? Esta, esta segunda ley de la termodinámica, ¿no? Suele expresarse de dos formas diferentes, equivalentes pero diferentes. Como luego veremos, la forma de Kelvin Planck, ¿no? Usando el concepto de máquina térmica, extremadamente aplicativa, extremadamente tecnológica, ¿no? Y la otra forma concierne a lo que aportó Clausius y Boltzmann, y al concepto de entropía. Una forma, una manera, un estilo altamente teórico, ¿de acuerdo? Va a suplir el calor, ¿de acuerdo? Mm, pero ni una ni la otra es la segunda ley. Son interpretaciones que hacen los genios, ¿no? Para facilitarnos el modo de visualizar esta segunda ley, ¿no? Como luego abordaremos para aclarar algunos detalles de estas interpretaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda que el calor es una forma de energía muy, pero muy especial por esos tres detalles. Depende del gradiente de temperaturas. Tiene orientación y es muy complicado su control. ¿De acuerdo? Es muy complejo su control. ¿Ya? Sin embargo, como sabemos, el, el, el calor se mide en unidad histórica, que es la caloría, ¿no? La cual se define expresamente de la siguiente forma, ¿no? Es la cantidad de calor que requiere un gramo de agua para variar su temperatura en un Celsius, ¿no? En 1 grado Celsius. Pero tiene que hacerlo de 14,5 a 15,5. ¿Ya? Esta especificidad en cuanto a allá, dónde ocurre ese delta de T para el agua, se debe a lo muy peculiar que es el agua, ¿no? Y luego también mostraremos ese detalle. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero como es una forma de energía, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, ¿no? Puesto que es tu tema, ¿no? Fue tu tema en donde tú aplicaste ahí tu ABP, ¿no? A su unidad en el sistema internacional son joules, ¿no? Son los joules, ¿no? Pero el contexto de una unidad histórica, recuerda que es siempre importante en física, ¿no? En física hay mucho respeto por lo histórico, ¿no? Ya en el capítulo anterior, cuando se habló de fluidos, tú recordarás que se usaba atmósfera, ¿no? En cuanto a la presión, allá la unidad atmósfera, la unidad basadas en columnas de fluidos líquidos, son unidades históricas, ¿ya? Y como se vio, se siguen usando, ¿de acuerdo?
A pesar de que la presión, como tú sabes, en el sistema internacional se expresa en pascales, ¿no? Newton sobre metro cuadrado, ¿no? E igual ocurrirá cuando pases a tu siguiente curso. En tu siguiente curso, por ejemplo, se sigue hablando de unidad Gauss. Y Gauss es una histórica. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al campo magnético. ¿De acuerdo? Cuando su unidad SI es el Tesla, ¿no? Pero se sigue trabajando con Gauss. ¿De acuerdo? Porque es una unidad histórica. Muy bien. Pregunta de clase. ¿El calor siempre fue considerado una forma de energía? ¿El calor siempre se asumió como forma de energía? Eh, bueno, recuerda que usamos un proceso de evaluación integral, ¿no? El famoso PI, ¿no? En el cual hay 14 puntos, 14 actividades. La última es bastante abierta, ¿no? Porque considera que tú también puedes proponer actividades, ¿no? Allá, preguntas de clase. ¿Qué actividades? Actividad 2, ¿no? Allá, si las preguntas de clase se ven como actividad 2, recuerda que se dijo, tú debes de responderlas en un Word aparte. Allá, abres tu capítulo 1, no sé, ¿no? Bueno, ya estamos en el final, ¿no? Capítulo 7, ¿no? O 6. 6, ¿no? Capítulo 6. 6 en adelante, ya capítulo 6. Abres tu capítulo 6, ¿no? En un Word aparte pones eh, respuesta a las preguntas del capítulo 6. Y recuerda que la atención es vía investigación monográfica. ¿De acuerdo? Listo, ¿no? Y te despachas ahí en cuanto a la investigación. ¿De acuerdo? Pero si tu pregunta de clase está dentro de tu cuaderno, allá, la pregunta de clase, la pregunta que está en los cuadernos, ¿no? ¿No? Vista como componente de la actividad revisión de cuaderno de actividades. Si es vista así, y también se dijo eso en la clase correspondiente, ¿no? Allá tú puedes ver las preguntas de clase y tú puedes proponer tu pregunta de clase. ¿De acuerdo? Solo proponerla. Y te dije inclusive, ya, si es así el asunto, tú podrías, ¿no? Para diferenciarla de las que yo he puesto en naranja, tú podrías ponerla, no sé, en rojo, en verde, no sé. Ya tú escoges la cromática, no para diferenciarlas, ¿no? Y propones tu pregunta de clase. Esa sí va en el cuaderno, esa sí va en el cuaderno, ¿ya? Les digo esto porque en el parcial, ¿no? Han respondido las preguntas de clase en el mismo cuaderno y eso no está bien, ¿de acuerdo? Claro, algunos lo que he hecho como se dijo, ¿no? Han abierto un Word y ahí han desarrollado, ¿no? Ya debo de evitar eso, ¿no? Si es como actividad, en un Word aparte. Perfecto. Si es como parte de la actividad cuaderno de actividades, van en el mismo cuaderno. Y se sugiere que sea con un color diferente. ¿Ya? Pues en ese contexto tendrías esta pregunta. ¿De acuerdo? Y si haces investigación monográfica, te vas a encontrar con una serie de desarrollos
por ejemplo, el calórico, ¿no? Que da esta idea de fluido al calor, ¿no? El calor fue concebido, pensado como fluido. Vas a encontrarte con estas concepciones acerca del calor en cuanto al entendimiento y vas a encontrarte con el trabajo de James Joule para efectos de encontrar el famoso equivalente mecánico de la caloría, ¿no? Un equivalente que jugó un rol trascendental, fue un hueso duro de roer porque, como ya tú sabes, ¿no? Entran en juego cantidades mecánicas, energías, y aparece calor. Y como cantidades mecánicas de energía, se hablaba de joules, y no había forma de hacer la transformación en calorías, ¿de acuerdo? Bueno, en las futuras calorías, ¿no? Porque, mejor dicho, es decir, allá no había forma de hacer una conversión para unidades de calor, ¿de acuerdo? No había. Y fue una cuestión tan coyuntural que demandó el concurso de Joule y su gran inventiva para poder crear un experimento que permita obtener esta equivalencia. ¿De acuerdo? Un famoso experimento que tú podrías revisar, en donde, con un trabajo denodado, muy destacado, encontró que una caloría deberá ser igual a 4,186 joules. ¿De acuerdo? Bien. Si es que vas a responder esta pregunta de manera investigación monográfica, te vas a encontrar con esos tópicos y vas a poderlos desarrollar y dar ¿no? tu toque muy personal cuando lo desarrolles. ¿Ya? Bien, vamos a desarrollar en este capítulo fenómenos asociados al calor. ¿Ya? Y básicamente haremos tres. Allá tienes una varita de acero, por ejemplo, le entregas calor, a esta se va a dilatar. Estoy exagerando. Se va a dilatar. ¿De acuerdo? Puede ser una plancha, puede ser un volumen. ¿De acuerdo? Vamos a ver dilatación de sólidos y líquidos. ¿De acuerdo? El segundo fenómeno va a estar concernido a qué ocurre con el sistema cuando tú entregas calor, en cuanto a deltas de T y en cuanto a cambios de estado o fase. ¿Ya? El segundo fenómeno que vamos a estudiar es cómo se relaciona Q con deltas de T y cómo se relaciona Q con cambios de estado o fase del sistema. ¿Ya? Y el tercer fenómeno que vamos a estudiar está basado en allá, cómo se transfiere, cómo se propaga, cómo se conduce el calor, ¿no? Cómo se propaga realmente, ¿no? Porque la conducción propiamente es uno de esos modos de propagación, ¿no? ¿Ya? Los mecanismos de propagación del calor, ¿de acuerdo? Que son tres básicamente, ¿no? Son el de conducción, el de convección y el más importante que concierne a la radiación. ¿De acuerdo? Allá los procesos de transferencia de calor, cómo el calor se propaga. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con el caso de dilatación de sólidos y líquidos.
en una muy, pero muy usual forma en cuanto a la descripción fenomenológica del proceso. ¿De acuerdo? Esto es, regresamos a la varita de acero, punto de partida, un sistema con una preponderancia lineal, ¿de acuerdo? Un sistema con una geometría lineal, un cuerpo con una extensión lineal, ¿de acuerdo? Allá, ¿qué pasa cuando tú entregas calor? Ah, como el acero es un material normal, se va a dilatar, se va a expandir, ¿de acuerdo? También podría ser, ¿no?, que tú les traes calor, ¿no? Eh, bueno, soportemos por ahora ese lenguaje, ¿eh? Para que no haya distorsión, ¿no? Más grave todavía. Ya, imaginemos que traes calor, ¿ya? Ah, la varita se va a contraer, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Se contrae, ¿ya? ¿Estamos? Listo. Si es un material normal, se comporta de esa forma. Vamos a ver que hay excepciones, las demás anomalías. ¿De acuerdo? Allá. Y tal cual como que uno no hace experimento bajo el procedimiento de método científico, ¿no? Bajo el método científico, como tú sabes, ¿no? Allá se hace el experimento bajo la presunción de que lo que uno observa, esto es la dilatación ahora térmica, está asociado a diversas sospechas, ¿no? Allá está asociado, estamos manteniendo a la sustancia que compone la varita constante, ¿no? Allá varitas de acero. Allá dependerá de la longitud inicial que tiene la varita, primer factor, y segundo factor, dependerá de los deltas de T que se produzcan, ¿no? Bueno, tú sabrás, tú le entregas calor, partes de una temperatura inicial, ¿no? Y esta se incrementa, alcanzando un valor final, ¿no? Allá, la delta de L será proporcional a la longitud inicial y a los deltas de T, ¿de acuerdo? Y se hace pues la pesquisa, ¿no? Se hace la pesquisa y uno se convence que sí es, efectivamente, ¿no? Allá depende de la longitud inicial y depende del delta de T. Y para hallar la correlación entre estas cantidades, delta de L, L inicial y delta de T, se introduce un factor de proporcionalidad, ¿no? El llamado coeficiente térmico de la dilatación lineal, ¿no? Se introduce ese coeficiente térmico, ese coeficiente, para establecer la correlación entre estas cantidades. Allá delta de L será igual a alfa, longitud inicial, delta de T. Expresión que permite definir esta alfa. A la alfa será delta de L entre L inicial, delta de T. ¿Ya? Unidad de esta alfa, Celsius a la menos 1. Puede ser también Kelvin a la menos 1. Recuerda que los deltas de T van a ser equivalentes en Celsius o en Kelvin. ¿De acuerdo? Allá, este resultado para estos coeficientes que en cuanto a los materiales que usaremos estarán en el orden de 10 a la menos 5, por ahí, ¿no? Allá permite tener un primer correlato entre estas cantidades, pero uno puede transformar a esta expresión para encontrar una que dé la longitud final, ¿de acuerdo?
Allá, la longitud final que alcanza la varita a una temperatura T, ¿ya? A una temperatura final T será igual a la longitud inicial por uno más alfa delta de T. ¿Ya? Eh, Son lo mismo, ¿ah? Pero de repente esta sea más expedita para ciertos cálculos y esta para otros cálculos, para otros procesos, ¿no? Serían expeditas, tal como está. Pero son, insisto, lo mismo, ¿no? Se ha transformado esta en cuanto a que delta de L es longitud final menos la inicial y el delta de T, ¿no? ¿No? He entendido cómo hay el cambio entre la temperatura inicial y la final. Entonces, si haces eso, pones longitud final, el L inicial pasa con signo más, se factoriza y te queda esto. O sea, es lo mismo, ¿no? La misma expresión, solo que esta de acá va más directamente a la longitud final de la varita y esta de acá de repente, en cierto caso sea mejor, asociada a evaluar deltas de L, ¿de acuerdo? Pero esencialmente representan lo mismo, ¿ya? Son equivalentes. Muy bien, muy bien. Ahora, si este experimento, recuerda que nuestra suposición era esa, ¿no? Vamos a hacer experimentos. Ya tengo la varita, ¿no? La voy a calentar, le entrego calor y voy a averiguar de qué depende el TADL, ¿no? ¿No? Allá hago mis asunciones, las compruebo con el proceso del método científico y luego paso a establecer la correlación. Ya. Este experimento se puede repetir tranquilamente con sistemas, cuerpos, que presenten una preponderancia ya sea extendida, ¿no? En una superficie o de carácter volumétrico, ¿no? Se pueden hacer, ¿no? Representaciones equivalentes, ¿no? Bajo una asunción, bajo una mirada de método científico, para cuerpos planos, para cuerpos volumétricos. Y empezamos a notar simetrías, ¿no? Haya los mismos correlatos para empezar. Haya delta de S ahora para las formas, ¿no? Superficiales. Allá se observa que depende de superficie inicial y de delta de T. Y de igual manera, ¿no? El caso para el volumen, cuerpos volumétricos, ¿no? Allá la variación de volumen también se correlata con volumen inicial y delta de T. Y eso es simetría ya. ¿De acuerdo? Se habla de simetría funcional. ¿De acuerdo? Allá se introducen sendos coeficientes, beta para el caso superficial y gamma para el caso volumétrico. ¿De acuerdo? Allá coeficiente térmico de dilatación superficial, coeficiente térmico de dilatación volumétrica. ¿De acuerdo? Y lo que sigue es el correlato de lo que acabamos de ver. Allá se puede obtener una ecuación que me dé la situación final, ¿no? Superficie final, ¿no? Área final a la temperatura final T igual a área inicial, 1 más beta delta de T. Y el correlato para el caso volumétrico. El volumen final a la temperatura final T igual al volumen inicial por 1 más gamma delta de T. ¿Ya? La simetría ahí metida, ¿no? Y exactamente igual que en el caso anterior, estos coeficientes quedan definidos por
sendas ecuaciones, ¿no? Allá beta será pues delta de S entre S inicial, delta de T. Y gamma será delta de B entre B inicial, delta de T. ¿Ya? Esta misma correlación que vincula a estas cantidades superficiales y volumétricas también sirve como expresión que define a estos coeficientes beta y gamma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para cierto intervalo, ¿no?, que uno puede determinar, y por la pequeñez de estos coeficientes, alfa, por ejemplo, ya se mencionó que es 10 a la menos 5, uno puede aproximar con bastante éxito beta igual a 2 alfa, gamma igual a 3 alfa, ¿ya? Uno puede en una aplicación hacer ese cambio, ¿no? Hay en caso superficial, beta por 2 alfa. Hay caso volumétrico, hay gamma 3 alfa. ¿De acuerdo? Y seguir adelante. Ahora, en cuanto a las anomalías que uno podía encontrar, las va a encontrar en sólidos y en líquidos, en cuanto a que estamos estudiando por ahora, la dilatación, que también puede ser contracción, ¿no?, como también se mencionó. En cuanto a lo que nos va a interesar, que es el caso líquido-agua, ¿ya? Pero hacemos una mención en cuanto a que uno puede encontrar sustancias anómalas, como por ejemplo el CaCO3, la famosa calcita, ¿de acuerdo? Que cambia los índices de refracción, ¿de acuerdo? Mostrando la famosa birefringencia. Esto es, en lugar de expandirse, se contrae cuando tú le entregas calor, ¿no? Y eso ya provoca alteraciones entre las distancias interplanares y esto produce la birefringencia. Una sustancia anómala, extraña, rara, es porque no hace lo que hace la mayoría, ¿no? Lo que más se observa es que si tienes un cuerpo, le entregas calor, ¿de acuerdo? Ah, sí, tienes un cuerpo y le extraes calor, imagínate que le pongas un bloque de hielo al cuerpo pegadito. El cuerpo se contrae, ¿no? Comportamiento mayoritario, razón por la cual se le llama normal. Un anómalo hace lo contrario, ¿de acuerdo? Ahí tienes el cuerpo, le entregas calor, se contrae, ¿ya? Tienes al cuerpo, le pones un bloque de hielo al costadito, pegadito, ¿no? Sí, ¿ya? En ese contexto, como ya mencioné, lo de la calcita era un comentario, básicamente. En el caso de los líquidos, el agua es la anómala y esto es extremadamente importante, ¿no? ¿Y por qué es anómala el agua? Allá es anómala porque si uno mira aquí la gráfica, nota algo extraño en cuanto a comportamiento anómalo, entendiendo este como que allá estoy en un proceso de enfriamiento del agua. Recuerda que, y eso es hasta histórico, hay un famoso, ¿no?, dibujo animado basado en ello. La Tierra muy periódicamente pasa por congelamientos, ¿no? Eras de hielo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas
a ese mamut, ¿no? Y a ese otro animal que lo tenían loco las avellanas, ¿no? Mm, ¿Qué animal era? El mamut, es el clásico, ¿no? Pero este otro Manny, ¿no? Mm, ¿Qué animal era? ¿Zarigüeya? Bueno, ¿no? Allá, la famosa peli de la era de hielo, ¿no? En promedio, cada 15.000 años se produce, ¿no?, un enfriamiento en el planeta, ¿de acuerdo? Y es histórico, ¿no? Hablamos de enfriamiento, ¿de acuerdo? Ya, si te imaginaras un enfriamiento, observas una sección, una parte aquí que muestre que el agua es anómala. Un segundito. ¿Listo? Ujú. ¿Ya determinaste en qué parte habría un comportamiento anómalo? ¿Mm? Estamos en enfriamiento, ¿no es cierto? Enfriamiento. Estamos en una futura era de hielo, ¿no?
Ahí ya estamos en 9, ¿no? Lo que se ve en la gráfica, ¿no? Estamos en 9, estamos en enfriamiento y vemos que la densidad, porque esta rueda es densidad, ¿no? Se ve por el símbolo o por las unidades, ¿no? 9 Celsius, ¿no? Y vemos que aumenta la densidad, ¿no? Y eso es lógico, es anómalo. Si estamos en enfriamiento, el volumen debe de contraerse, ¿no? Comportamiento normal. Si vamos a la definición de densidad, que es masa entre volumen, entonces, como la masa no cambia, ¿no? El volumen está disminuyendo, a densidad aumenta. Correcto, ¿no? Aumenta hasta más o menos 4, ¿no? Exactamente 3,98, ¿no? Ahí acá hay dos cosas, ¿no? La primera, que hay un punto de quiebre porque ya rebasando los 4, entrando a 3,98, cae la densidad. Y para que caiga la densidad en contraposición a lo visto anteriormente, en vez de achicarse, estamos en enfriamiento, ¿no? Allá se expande, ¿no? No hay otra forma de explicar que esta densidad caiga, ¿no? Entonces, a la derecha de 4 es normal, a la izquierda de 4 en esta, ¿no? Idea de enfriamiento, el agua es anómala, ¿no? Bien, eso es lo que considero lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Pero recuerda que se dijo esto en el capítulo de fluidos, ¿no? Vamos a asumir que la densidad del agua es 1 kilo, ¿no? ¿No? Siempre hablando en términos del SI, ¿no? Vamos a asumir que la densidad del agua es 1 kilo y estamos a 25, ¿no? 20, 25 por ahí, condiciones normales, ¿no? Pero se dijo en ese entonces, luego veremos que no es tan cierto eso, ¿no? Porque si vamos a esa cantidad, pues caes bien, ¿no? Caes bien. 20, 25 Celsius, caes bien. ¿De acuerdo? Eso de 1 kilo es en la posición 4, muy cerca de 4, ¿no? 3,98, 3,98, ¿no? Bien, dos cosas, ¿no? Que uno puede primero establecer de lo que se está haciendo. Y segundo, recordar que se hizo una llamada a posteriori, ¿no? ¿De acuerdo? Observa que esto es por ahora, sí, ¿no? Se está asumiendo que es 1 kilo y estamos entre, ¿no? 20, 25, ¿no? Bien, este comportamiento anómalo de, del agua, para mí fue muy especial porque cuando yo lo descubrí, y creo que ya lo he comentado, me permitió explicarle a mi queridísima abuela que allá por esto reventaban sus botellas de coca en el freezer, ¿no? Porque mi abuela estaba asustadísima cada vez que pasaba eso. Yo también, porque yo también en varios momentos estaba en su cocina ahí, degustando su impecable culinaria. Mi abuela hacía unos tallarines con salsa roja. Sí. Y en muchas ocasiones lo acompañaba con papa guairo, de las antiguas, ya no de las nuevas que ya vienen con Triple H, ¿no? Acompañé el plato rebosante, porque era para su nieto, ¿no? Rebosante,
con su presota ahí de pollo y sus papasas ahí, guay, con con huancaína. Espectacular, ¿no? Espectacular. O si no, hacía un uyuquito, también espectacular, con no sé qué le echaba, hasta carne de cuy, con su ají, ¿no? Con guacatay. Espectacular, ¿no? Y cuando también hacía el caucau, ya, no, no la cuentas, ¿sabes? La cocina de mi abuela para mí es la mejor cocina que he probado. La cocinera consuetudinaria, mi abuela. Y yo que era su nieto preferido. Ya se imaginan ustedes esas bondades que, que me dedicaba, ¿no? Y ni qué decir del picante de carne, carne en punto de ají, y su ya no ya, era lo máximo. Era realmente lo máximo. Su papa a la diabla. Dios santo, eso ya tampoco la cuentas. Espectacular, mi abuela, espectacular. Mi abuela tenía su negocito, ¿eh? Vendía gaseosas, vendía cervezas, esas cosas. Y ella colocaba su Coca-Cola, la colocaba, esas de vidrio, las que se vendían antes, no, no ahora de plástico, ¿no? Las de vidrio, 1 litro, nada más, no, no habían de 1,5 litros, había 1 litro. Colocaba en su freezer varias botellas. Y ella me contaba, yo viví el fenómeno de repente 2 o 3 veces, ¿no? Estamos ahí comiendo en la cocina. Y muchas veces con mi abuelo también, ¿no? Mi abuelo al frente, a mi frente, mi tía a mi costado, mi abuela al costado de mi abuelo. Mi abuela siempre se abría su coca, ¿no? Espectacular. Y estábamos ahí comiendo, de repente, ¡boom! Se escuchaba en el freezer. La contenta era mi prima, porque sacaba sus famosos adoquines de Coca-Cola. Como se rompía la botella, la coca se esparcía en el hielo, así escarcha bastante ese frigider, eso que era moravico. Y mi prima, una bandida, se sacaba, se sacaba ese hielo, esa coca, ¿no? Adoquín. Pero a mi abuela le entraba una preocupación, mi abuela pensaba que eran fantasmas. Yo visitaba a mi abuela de los 8 años. Si no me llevaban, yo iba a su casa. Y recuerdo una espectacular, un viernes que no me quisieron llevar y yo me asé, tomé al toro por las astas y me fui de mi casa que quedaba a 13 cuadras de 2 de mayo, hasta 2 de mayo, Caquetá, Francisco Pizarro, hasta la unidad vecinal número 3, no, unidad de Rima, a la casa de mi abuela. Porque me encantaba hacerlo con mi abuela. Mi abuela me hizo adicto al café y a la buena comida, porque cocinaba espectacularmente. Y yo no sabía qué explicarle cuando no era estudiante uni, pero cuando ya entré a la uni y esto lo vi en Física 2, espectacular, ¿ah? Es como si fuese una epifanía, un anuncio así divino. Ah, esto era, ¿no? Mi abuela al colocar sus cocas en el freezer,
Estas se enfriaban, ¿no? Como estamos viendo ahorita. Y como era un frigidario antiguo, era bueno. Enfriaba de verdad. Y cuando pasaban por 4 Celsius, como acabo de decir, ¿no? En el proceso de enfriamiento, ya pasando 4 Celsius empezaba a expandirse, ¿no? El agua, que es básicamente la coca, ¿no? La coca es fundamentalmente agua, ¿no es cierto? Expandir, ¿no? Y de repente hay una botella mal tapada, ¿no? O no sé, ¿no? O la botella en sí de repente quebrada un poquito. No sé, realmente no entraba al detalle del asunto. Pero sospecho que esa expansión, ¿no? Que se ve clarito, como ya lo dijimos, en el enfriamiento, ese aumento de volumen de agua quebraba la botella. Y cuando le expliqué a mi abuela, en términos que ella me podría entender, me miró con una carita como diciendo, te has ganado un postre. Mi abuela quería que yo vaya todos los días a su casa por sal. Estás loco. Hay un viernes, sábado, ¿no? Pero todos los días ya ni hablar, ¿no? Mi abuela hacía todos los viernes, hacía menestros, que para mí son espectaculares, ¿no? Y yo ya sabía que iba a estar bien atendido, ¿no? Pero no quería darle confianza a mi abuela. Y ya pues se quedó contenta mi abuela con esa explicación. Y después ella explicaba, como dijo Pérez. Bueno, si esto lo llevamos a una escala mayor, ¿no? Si esta idea de la expansión del agua en el enfriamiento, pero ya visto como densidad, ¿no? Ya miramos el asunto como densidad. Esta caída en la densidad del agua tendrá efectos que serán pues extremadamente importantes cuando se den los enfriamientos a nivel global. ¿De acuerdo? Y la primera pregunta de clase está ahí, ¿no? ¿Por qué este volumen aumenta, ¿no? Para poder explicar eso hay que ir a la molécula de agua, ¿ya? Hay en volúmenes de agua importantes, como los que conciernen a los puntos de cruce, ¿no? En Europa, América, ¿no? No todo el volumen de agua se solidifica, ¿no? Solo una capa, una porción, una capa se solidifica. Debajo, el agua puede estar muy fría, puede estar a 0 Celsius, pero no congelada, no solidificada. ¿De acuerdo? Se enfrían las capas superficiales, ¿no? Porque están en contacto con la atmósfera. Pero el enfriamiento se hacen menos densas. Y al hacerse menos densas, como tú sabes muy bien, esas capas descienden y ascienden ¿no? Eh, ¿Cómo es? Al hacerse menos densas, permanecen arriba, ¿no? No, permanecen arriba y las que están a mayor temperatura, ¿no? Mayor temperatura van a ser más densas, bajan, ¿no? Caen, ¿no? Porque tienen una mayor densidad, ¿no? Si es más denso abajo, menos denso arriba, ¿no? Agua y aceite, ¿no? Entonces se va a solidificar una capa superior, pero no todo el volumen de agua.
Una capa que se puede incluso hasta calcular, ¿ah? ¿Mm? ¿De acuerdo? Se puede calcular qué porción del gran depósito de agua se solidifica. Acá lo importante es que no toda el agua se solidifica, solo una capa, permaneciendo el resto a una temperatura baja, pero en estado líquido. ¿Cómo se ve en cierto modo en esta imagen? ¿De acuerdo? Y esto impacta, esto está relacionado con la cadena evolutiva. ¿De acuerdo? Este hecho garantizó que la cadena evolutiva, que como tú sabes nace en el mar, no se rompiese para nosotros. ¿De acuerdo? Y que podamos, a la par que con otros factores, ¿no? Imponernos como especie más avanzada, ¿no? No sé si sigue evolucionada, pero bueno, más avanzada, ¿no? Y eso es preponderante para nosotros, es extremadamente importante para nosotros, ¿no? Pregunta de clase, ¿no? Pregunta de clase. ¿Cómo, cómo influye este comportamiento del agua en la cadena evolutiva, ¿no? Tienes que leer otra vez tu texto clásico de evolución de las especies, ¿no? Y tratar de explicar ahí con un cierto detalle. Recuerda que las preguntas de clase se resuelven con investigación monográfica, sustentar en cierto modo porque no se rompe esa cadena, ¿no? La cadena nuestra, ¿no? La que lleva al ser humano que nace obviamente en el mar. ¿De acuerdo? El agua es una sustancia muy, pero muy especial. Estamos viendo parte de su comportamiento peculiar. Luego vemos otro que también está estrechamente ligado a nosotros. ¿De acuerdo? Este clarito, ¿no? De manera bastante directa. Pero el que luego se viene también está eh, conectado a nosotros, puesto que tiene que ver con afincamiento, tiene que ver con ya la no movilización de los primeros atisbos de la especie humana, ¿no? Que como tú sabrás, para desarrollarse necesitan afincarse en un lugar, ¿no? Y esta posibilidad de afincamiento lo puede también dar el agua, ¿no? Y eso lo vemos, por supuesto que después, ¿no? Porque estamos todavía enfocando bajo esta idea de eh, la dilatación o contracción de sólidos y líquidos. ¿De acuerdo? En ese contexto nos movemos. Muy bien, ahora apliquemos. Vamos a aplicar.
Muy bien. ¿Qué dice esta aplicación? Dice, una barra metálica está formada por dos pedazos, uno de latón y otro de acero. ¿Cómo se ve claramente en la figura, ¿no? A la izquierda latón, a la derecha acero. A 293 Kelvin tienen las dimensiones mostradas en la figura, ¿no? Este es al inicio, ¿no? Temperatura de 293 Kelvin. Hacemos una conversión rápida, ¿no? A 20 Celsius, ¿no? 20 Celsius. Mm, parte A. Si la temperatura aumenta a 493 Kelvin, ¿no? Aumenta a 200 Kelvin o su equivalente 200 Celsius, ¿no? Como ya también sabemos, ¿no? Los deltas son equivalentes, ¿no? Determine la dimensión final de la barra en la parte A, ¿no? Si la temperatura aumenta a 493 Kelvin, determine la dimensión final de la barra. ¿De acuerdo? Listo. En la parte B, ¿cuál es el coeficiente de dilatación de la barra? Considere alfa de latón 1,9 por 10 a la menos 5 y alfa de acero 1,1 por 10 a la menos 5. Bien, parte A primero, ¿no? Parte A. Si la temperatura aumenta a 493, esto es, si se produce un delta de T de 200, ¿no? Determine la dimensión final de la barra. Muy bien. Parte A, entonces, miramos por separado a estas dos barras, a la de latón, a la de acero, ¿no? Imaginamos su estado final, ¿de acuerdo? Y lo calculamos con la ecuación correspondiente, ¿no? Allá. La longitud final, como sabemos, ya sea para latón, ya sea para acero, obedece a esta ecuación, ¿no? Longitud final igual a la inicial por uno más alfa delta de t. Alfa, coeficiente térmico de dilatación lineal, ¿no? ¿Listo? Aplicamos aplicamos esta ecuación a cada caso. El caso de latón, longitud inicial 20, su alfa 1,9 por 10 a la menos 5, y el delta que es para ambos, ¿no? 200. De igual manera, aplicamos la misma ecuación para el caso de acero, ¿no? Allá, longitud inicial 10, el alfa de acero 1,1, dice la menos 5, y el delta de t que es para ambos el mismo, ¿no?
Listo. Hay que tener en cuenta que al tomar directamente estas cantidades, la longitud final se lee en centímetros, ¿no? Eso, como se dijo, hay que decirlo, ¿no? Si estuviésemos todavía en el sistema internacional, no decimos nada, ¿no? Pero como ya salimos, hay que decirlo. Entonces tendríamos para cada caso, para el caso de la varilla de latón, ¿no? Calculando, para la varilla de acero, calculando, nos va a salir longitud final para la varilla de latón, 20,076 centímetros, ¿no? Ahí está, centímetros, centímetros. Y para el caso de la varilla de acero, sale 10,022 centímetros, ¿ya? Listo. Observen que se está respondiendo con tres decimales, ¿no? En cuanto a un cálculo intermedio, ¿no? A lo más se puede presentar una decimal, ¿no? A lo más una decimal, ¿de acuerdo? Pero por ser un cálculo intermedio, estamos presentando tres decimales, ¿de acuerdo? Porque es un cálculo intermedio, no es nuestra respuesta todavía, ¿no? Allá, la longitud final de la varilla sería eso, como también un proceso intermedio. Ya para responder, ahí sí aplicamos el criterio de mi cálculo no puede superar la aproximación de mis datos. ¿De acuerdo? Como los datos concernían, ¿no? Concernían a una decimal, mi respuesta, ya cuando voy a responder, ojo, no en los intermedios, no en los intermedios. Cuando ya voy a responder, aquí, debe de ajustarse a esa aproximación, ¿ya? Es por eso que presentamos como respuesta longitud final de la varilla compuesta igual a 30,1 centímetros, ¿ya? Si colocamos 2 está mal. Si colocamos 3 peor. Listo. Esa sería la longitud final de la varilla compuesta. Y en la parte B piden que se halle su alfa, ¿no? Haya su alfa en cuanto a este comportamiento, ¿no? Supuestamente así ha de entenderse, ¿no? Por lo tanto, ese alfa de la varilla compuesta, imaginariamente, ¿no? Ya está hecha de un material, la toace, ¿no? La toace, ¿no? Bajo esa idea que está compuesta de un material la toace, tendría un alfa para estas condiciones, ¿no? Repito, de delta de L, ¿no? Allá, estamos todavía en cálculo intermedio, no es respuesta, delta de L, ¿no? Longitud final menos inicial, sale así, ¿no? La longitud inicial es esto, y el delta de t es esto, ¿no? Esto se puede hacer porque estamos haciendo un cálculo intermedio, ¿ya? Y cuando ya calculamos, cuando ya vamos a presentar nuestro resultado, ahí sí nos metemos en la aproximación. Hay a una decimal, ¿no? 10 a la menos 5. El alfa de la varilla compuesta es 1,6 por 10 a la menos 5, ¿ya? Celsius a la menos 1, ¿ya? Muy bien. Con esto cerramos nuestra clase. Sigan estudiando. Recuerden que, ¿no?
Ya estamos en la recta final, ¿de acuerdo? Y nos veremos en la siguiente sesión. Gracias, cuídense.